La base de la investigación de operaciones es el modelamiento matemático, o sea, construir modelos que se describen por medio de ecuaciones o desigualdades, de restricciones, se habla en términos generales. Hay muchos tipos de modelos. Por ejemplo, un mapa es un modelo. Eso no es un modelo de investigación de operaciones. O un modelo a escala que utilizan los arquitectos, tampoco es un modelo de investigación de operaciones. Un modelo de investigación de operaciones lo que hace es describir el mundo real por medio de ecuaciones o desigualdades. La investigación de operaciones, ya lo habíamos dicho, se conoce también como la ciencia de las ciencias de la administración. Ya les había dicho que los modelos de investigación de operaciones lo que hacen es introducir modelos matemáticos en los procesos de toma de decisiones, o sea, es aplicar el método científico en los procesos de toma de decisiones. El modelamiento matemático básicamente está dividido en 6 etapas. Aparecen enunciadas en esta diapositiva. La primera es la definición del problema y recolección de información. Segunda, formulación de un modelo matemático. Tercera, solución del modelo. Estas 3 primeras etapas son el objetivo de este curso. Las otras 3, a partir de la cuarta, pues tienen más sentido cuando se monta en la práctica, en la vida real, un problema, un algoritmo de investigación de operaciones, entonces no son tanto el objeto de este curso, pero son cuarta, prueba del modelo; quinta, preparación para la aplicación del modelo; y sexta, la implantación, que es poner a funcionar el modelo, el programa de investigación de operaciones en la vida real. Miremos las 6 etapas al detalle. La primera entonces es la definición del problema y la recolección de información. Hay que responder la pregunta: ¿cuál es el problema a enfrentar? Dirá uno, dirán ustedes, pero ¿cómo así? Es que no se sabe cuál es el problema. Pues en realidad, los problemas que vamos a ver aquí, claro que se sabe cuáles son. Pero cuando ustedes llegan a una empresa, no les dicen, vea, tenemos este problema de investigación de operaciones, sino que les dicen, no, esta empresa en esta área está muy cuestionada, o esta empresa está dando pérdidas. Hay que empezar por buscar el problema. Eso es la primera etapa, saber caracterizar el problema, y una vez identificado el problema, describirlo al detalle, delimitarlo, saber hasta qué nivel se va a trabajar, porque si uno baja a mucho detalle, pues por supuesto que puede llegar a soluciones mucho mejores, pero empieza a requerir mucho tiempo de cómputo. Entonces es muy interesante hacer un balance para que quede en un punto intermedio el tipo de problema que se plantea. La tercera es identificar los entes afectados para saber con quién hay que entrevistarse, con quién hay que intervenir. Y la última, muy importante, el análisis costo-beneficio, que el desarrollo del problema, el montaje de los algoritmos no vaya a salir más costoso que los ahorros. Entonces es muy importante hacer un análisis costo-beneficio que muestre que lo que se va a invertir es mucho menos que los beneficios que se van a obtener del montaje y del desarrollo del problema. La investigación de operaciones busca soluciones óptimas globales, no locales, o sea, la mejor de todas las soluciones. ¿Quiénes son los beneficiarios? Miren, pues prácticamente todos los que se relacionan con las empresas: los dueños, los empleados, los clientes, vendedores, proveedores, el Estado siempre aparece porque al fin y al cabo con los impuestos es un partícipe en todas las empresas. Pero miren que lo que aparece como objetivo es maximizar los beneficios y obtener una rentabilidad social. Maximizar los beneficios hace referencia no solamente a las utilidades para los dueños, porque ahora está tan de moda lo que se llama el capitalismo consciente, que dice que las empresas no solo deben de preocuparse por obtener utilidades y dividendos para los dueños, sino tratar bien a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a todas las personas que se relacionan con la empresa. Eso es lo que se conoce como rentabilidad social.
¿De dónde se toman los datos para resolver un problema de investigación de operaciones? De lo que se conoce como sistemas de información gerencial. Miren que ahí está la lista, simplemente es el conjunto de áreas de la empresa y algunas externas a la empresa. Miren, contabilidad, clientes son externos a la empresa, proveedores son externos a la empresa, empleados, el mercado también es externo a la empresa, impuestos, también es el Estado que es externo a la empresa, productos, demandas, competencia, la competencia que son las otras empresas externas a la empresa, recursos, antecedentes históricos, es muy importante analizar los antecedentes históricos, mirar el futuro y los costos y los precios. La segunda etapa es la formulación del modelo matemático, o sea, la descripción del mundo real por medio de un sistema de expresiones matemáticas, símbolos y expresiones matemáticas. Ya habíamos dicho que había muchos tipos de modelo, pero que los de investigación de operaciones consisten simplemente en describir el comportamiento del mundo real por medio de ecuaciones o desigualdades. Eso es lo que se conoce como un modelo matemático. Cuando se plantea un modelo matemático hay que definir unos términos conocidos, que es lo que se conoce como parámetros o coeficientes, y otros términos que son las incógnitas o las variables. Un problema usualmente tiene muchas variables, pueden llegar a tener miles de variables. La forma estándar de definir las variables en los problemas de investigación de operaciones, pues la letra X es la más utilizada. Entonces un problema tiene 10 variables, pues serían x1, x2 hasta x10. Si son más de 10, en general se utiliza la letra N para referirse al número de variables, al número de incógnitas que tiene el problema. La letra N va a ser el estándar en investigación de operaciones para definir el número de variables. Va a haber un segundo término que es la medida del desempeño global, o sea, lo que se conoce como la función objetivo, lo que uno quiere maximizar o minimizar. En ocasiones es maximizar cuando son utilidades, en ocasiones es minimizar cuando son costos. Ahí, por ejemplo, está planteada una función objetivo, 5x1 más 7x2, puntos suspensivos más 20xn. Por ejemplo, si el producto 1, cada artículo da 5 y hay que tratar de saber cuántos artículos hay que producir, pues el total de esos artículos es lo que produce cada artículo, que es 5 por el número de artículos que se producen. Lo mismo con todos los demás artículos, hasta el último, el XN. Cada unidad de XN produce 20 de utilidad y yo determino cuánto voy a producir y la utilidad que dan esos XN artículos pues es 20 por XN. Adicionalmente, para lograr esa función objetivo, yo me muevo en medio de unas restricciones, de unas limitaciones, porque los recursos son limitados. Entonces, miren, ahí está planteada una restricción que dice 5x1 más 7x4 menor o igual que 10. Vamos a suponer que esos dos artículos que aparecen en esa desigualdad, ahí no está planteada como ecuación, sino como desigualdad, son un artículo X1 que consume 5 unidades de cualquier sustancia y un artículo X4 que consume cada unidad 7 unidades de esa misma sustancia. Entonces 5x1 más 7x4 es el consumo de esa sustancia de las X1 unidades que se producen del artículo 1 y de las X4 unidades que se producen del artículo 4. Y resulta que yo tengo en mi empresa o dispongo por cuestiones de mercado, por restricciones de mercado, solamente de 10 unidades de esa materia prima. Eso se plantea matemáticamente como esa desigualdad, 5x1 más 7x4 menor o igual que 10. O sea, encuentre un X1, cantidad de artículos que hay que producir del tipo 1, y un X4, cantidad de artículos que hay que producir del tipo 4, pero que el consumo de una sustancia cualquiera no exceda los 10 con la que cuenta mi empresa. Miren que esto es una restricción para una sola de las sustancias o de las materias primas de la empresa.
Si son 10 materias primas, pues hay 10 restricciones de este tipo con distintos coeficientes y distintos lados derechos. El término que está al lado derecho de la desigualdad o de las igualdades se conoce como lado derecho o término independiente, y es un parámetro porque es un término conocido. El tercer paso en el planteamiento y solución de un problema es saber qué herramienta hay que utilizar para resolver ese problema. Ya les dije que la investigación de operaciones tiene muchas herramientas, es saber escoger la herramienta. Por ejemplo, para los problemas lineales, vamos a ver lo que se conoce como el método simples. Hay otras alternativas, que es un algoritmo que se llama método de punto interior para programación lineal. Ese no lo vamos a ver en este curso, pero que se sepa que no solo existe el método simple, sino que existen otras alternativas. Y uno que se llama el método de ramificación y acotamiento, que ese sí lo vamos a ver en este curso, que se utiliza para programación entera, o sea, cuando las variables toman valores discretos o enteros. Y una observación muy importante, ya la habíamos mencionado, el uso de computadores es absolutamente necesario porque los problemas grandes, resolverlos a mano es prácticamente imposible. La cuarta etapa es la prueba del modelo. Ya dijimos que esa etapa no vamos a insistir mucho en ella porque aquí no vamos a montar un modelo para una empresa, sino que simplemente vamos a conocer los modelos. Pero miren que se habla de que es muy útil realizar una prueba retrospectiva. ¿Qué es una prueba retrospectiva? Mirar el pasado. O sea, si yo tengo un modelo para predecir el futuro, pues yo no sé cómo es el comportamiento de ese modelo hasta que no conozca el futuro. Pero si yo tengo meses pasados, entonces yo quisiera saber cómo el mes de enero influye en la determinación de la demanda de febrero. Y si yo ya estoy en marzo, ya ambos son pasados. Entonces yo le aplico el modelo como si enero fuera el pasado y febrero fuera el futuro, a ver si se equivocó o no. Esa prueba retrospectiva es muy importante para conocer el comportamiento de los modelos. Si las cosas fallan, actualizar la información. El análisis de sensibilidad, importantísimo, es mirar qué le pasa a mi empresa, a la solución que obtengo, si varía alguno de los parámetros. Si yo en vez de tener 10 toneladas o 20 horas de una máquina, tengo 15 horas porque se dañó la máquina, ¿cuál es el nuevo plan de producción de mi empresa sin tener que volver a resolver el problema? Eso se conoce como el análisis de sensibilidad. Entonces es ver qué resultados se hubieran obtenido con las presentes decisiones. Otro tema muy importante es la consistencia de las dimensiones. O sea, que yo no esté sumando, como se dice vulgarmente, perros con vacas. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Y eso se logra manejando la multiplicación y la división de las unidades. En eso vamos a ser muy insistentes y lo vamos a entender en detalle más adelante. Una pregunta clave es, ¿este problema cómo se está resolviendo con esas restricciones y con esa función objetivo? Si produce como el tipo de calidad que yo quiero en la solución, porque ya les había dicho que si uno es muy exhaustivo, pues obtiene mejores soluciones, pero requiere mayor tiempo de cómputo. Entonces hay que saber balancear ese tipo de decisiones, el nivel de detalle al que se llega cuando se plantea un problema de investigación de operaciones. Y una observación, nunca dejar por fuera a las personas relacionadas con el problema. La quinta etapa, que tampoco es parte del objetivo de este curso, pero que en los modelos de investigación de operaciones empresariales es muy importante, es la documentación, la preparación para la aplicación del modelo, y ello incluye la documentación. ¿Por qué es importante la documentación? Imagínense que uno monte un sistema de investigación de operaciones del cual la empresa se vuelve dependiente y el que la sabe manejar se retira de la empresa. Entonces la empresa no se puede parar por eso. Por eso todo tendría que quedar bien escrito. Entonces miren las etapas, las partes de la documentación. Un interfaz gráfico. Acuérdense que los gráficos
son mucho más dicientes que las descripciones en palabras. Los procedimientos de escribir en manuales, los procedimientos para obtener la solución y para usar la aplicación. Un área muy común ahora en todos los problemas, no solo de las empresas, sino cualquier sistema de los que se consulta en Internet, es lo que llaman las FAQ, o sea, Frequently Asked Questions en inglés, las preguntas más frecuentes, porque es que cuando se monta un sistema, el 90% de las preguntas siempre son las mismas 10 preguntas, entonces uno incorpora esas mismas 10 preguntas en los modelos y las personas no tienen que recurrir, los que quieren resolver la pregunta no tienen que recurrir a otra tercera persona, sino que la solución de la pregunta está dentro del mismo modelo. Finalmente se utilizan los sistemas de soporte a las decisiones y los informes gerenciales, que son informes más de nivel macro, no tan detallados como los de soporte a las decisiones. La implantación, recuerden que es ponerlo a funcionar en la vida real, en la empresa. Entonces se le explica a la gerencia, se comparte la responsabilidad. Recuerden que esto no es solo responsabilidad del área de investigación de operaciones, sino de muchas áreas de la empresa. Se capacita a todo el personal que haya que capacitar. La prueba piloto es muy importante. Recuerden, por ejemplo, el caso de United Airlines, donde la empresa decida, no, vamos a poner este programa para administrar los turnos del personal, y la empresa lo va a instalar en 300 aeropuertos en todo el mundo. Por supuesto que primero se debe hacer una muestra en un aeropuerto, eso se llama una prueba piloto, y luego se desarrolla el programa de implantación. Recuerda las etapas vistas anteriormente, en la siguiente diapositiva se las recordamos. En esta diapositiva aparecen nuevamente las 6 etapas que acabamos de ver al detalle del modelamiento matemático. No las voy a leer porque están detalladas, simplemente les voy a dar un ligero tiempo para que las repasen.